Qué bueno verles a todos aquí en la casa del Señor. Seguimos en nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Juan, aquí en esta segunda mitad donde Jesús habla con sus discípulos y enfatiza tanto esta idea de permanecer en Él y Él en nosotros. Y la verdad es que pensando en el pasaje que estamos mirando hoy, me vino a la mente que la seguridad es un negocio muy grande hoy en día. Lo sé porque cuando me meto en Nextdoor veo una cantidad tremenda de vídeos que la gente ha sacado desde su puerta y todo el mundo quiere saber quién era este señor que pasó delante de mi casa, o quién era este que vino y se acercó, o quién es, o si no es eso, es un animalito que pasó por ahí y les pareció muy interesante. Pero muchísima gente hoy en día tiene en su puerta una cámara porque quieren sentirse seguros, quieren sentir que ellos saben quién se está acercando a la puerta antes de que lleguen y que piensan que eso les da más seguridad. Yo hablaba con Matt Reeder, que él trabaja en Cabelas, ahora él está en San Antonio trabajando allí, y él me dijo que durante COVID, que no eran capaces de abastecer la cantidad de armas que la gente estaba comprando. Todo el mundo quería comprar una pistola, porque todo el mundo estaba asustado, no sabían qué iba a pasar y pensaban que si tenían un arma estarían más seguros, más protegidos. Lo cierto es que queremos sentirnos seguros, cuidados, y estas son cosas que la gente hace para tratar de sentirse más seguros. Quizá es irónico, ¿no?, que creo que a menudo el hacer este tipo de cosas no nos da una mayor sensación de seguridad, sino que aumenta nuestra preocupación, aumenta a veces nuestro temor y nuestra preocupación por las cosas que pudieran pasarnos. Ojalá hubiera alguna forma de estar realmente, verdaderamente seguros, libres de temor, capaces de vivir la vida gozosamente, esta vida que estamos viviendo, incluso aunque estemos viviendo en este mundo que a menudo es oscuro y amenazante. Bueno, pues Jesús tenía algo que decir acerca de este tema en el pasaje que estamos mirando hoy. Estamos en Juan capítulo 17, vamos a mirar hoy los versículos del 9 al 19. He titulado el mensaje de hoy, Verdadera Seguridad y Gozo. Vamos a empezar en el versículo 9. Pido por ellos, no pido por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todas las cosas mías son tuyas, y las tuyas mías, y he sido glorificado en ellos. Quizá sea bueno que les dé una idea de dónde estamos aquí en el Evangelio de Juan. Aquí en el capítulo 17 es un capítulo famoso en el Evangelio de Juan porque es una oración de Jesús, una oración bastante larga. De hecho, la estoy dividiendo en partes para ir mirando con cuidado cada parte. Y ya en el mensaje anterior que vimos, empezó esta oración de Jesús. Y en el comienzo de esa oración, Jesús repasa con el Padre, hablando al Padre, lo que Él ha venido y ha logrado para los discípulos y los que han creído en Él, cómo Él ha venido a darles vida eterna, y esa vida eterna se halla en Dios Padre y en Jesús, en conocer a Dios. El conocer a Dios es conocer vida eterna, y Él ha estado hablando de eso, y el comienzo de su oración habla de lo que Él ha logrado, y ahora sigue adelante, ahora pasa en su oración a interceder, a pedir por sus discípulos. Y es curioso pensar que Jesús en esta última noche, justo antes de su crucifixión, que tenía tantas cosas en mente, me imagino, y seguro que esa cruz que se avecinaba había tomado gran parte de su atención en esa última noche, y sin embargo Él está orando no por sí mismo en este momento, sino está orando por sus discípulos y por el mundo que ha venido a rescatar. Así que ahí es donde comenzamos y seguimos en esta oración. Jesús dirigiéndose al Padre. Pido por ellos, y está hablando de sus discípulos. No pido por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Es curioso, ¿no? Porque Juan nos ha dicho en este Evangelio ya, en el capítulo 12, 37, Jesús dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvar al mundo.
En el capítulo 3, versículo 16, el versículo más conocido de la Biblia para muchos, dice que Dios amó de esta manera al mundo, que envió a su Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué ahora Jesús dice, no pido por el mundo? Pensé que Jesús vino precisamente para salvar al mundo, que Él ama al mundo y por eso vino al mundo. ¿Por qué dice ahora no quiero pedir por el mundo? Y es curioso, ¿no? En el Evangelio de Juan vemos al mundo quizá en dos formas. Por una parte, el mundo es algo que Dios ama. Dios ha creado el mundo y esa palabra que traducimos mundo en el griego es cosmos. Es la idea de todo lo que existe. Todo lo que existe Dios lo creó y en amor envió a Jesús a rescatar y a redimir a la creación del poder del pecado y de la muerte. O sea que no es que Jesús esté diciendo que Él no ama al mundo, pero lo cierto es que lo que Él ha venido a lograr, la redención que Él ha venido a lograr no va a efectuarse en todo el mundo, porque Él ha querido dejar que nosotros seres humanos tengamos la oportunidad de o bien recibir ese rescate, recibir esa salvación o rechazarla y decir, no me interesa, no quiero lo que me estás ofreciendo Dios. Estas cosas que pertenecen a la vida eterna y la vida eterna es conocer a Dios, todo lo que es Dios y quién es Él, eso no es lo que a mí me interesa, no lo quiero. Y entonces esas personas no van a verse obligadas a participar en esta eternidad, a participar en este bien. Así que en ese sentido Jesús hace distinción entre los que han creído, los que han dado una respuesta en fe al mensaje que Él ha traído. Y Jesús ahora mismo no está pidiendo por el mundo en general, está pidiendo específicamente por los que han creído en Él. Pido por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado. Y vimos ya en el pasaje de la semana pasada que Jesús habla de sus discípulos, no como sus discípulos, sino como los que le pertenecen al Padre y el Padre se los ha encomendado a Él, porque Jesús le da toda la gloria al Padre. Todas las palabras que Él ha compartido han sido las palabras que el Padre le ha dado para compartir. Todas las obras poderosas que Él ha hecho, Él simplemente ha estado llevando a cabo las obras que el Padre le ha dado para hacer. Y en todo sentido, Jesús siempre ha dicho que los discípulos le pertenecen al Padre y el Padre es quien se los ha encomendado a Jesús. Y Jesús dice, por ellos pido, por los que son tuyos y tú me los has dado a mí. Y repite otra vez algo que ha repetido antes. Todas las cosas mías son tuyas. Jesús dice, todo lo que tengo te pertenece, Padre. Pero nota que Él dice también que funciona a la inversa. Y todo lo que es tuyo, Padre, es mío. Porque Dios, solo hay un Dios. Y aunque tenemos Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu, eternamente son un solo Dios y no podemos separar, no podemos decir esto le pertenece al Padre pero no al Hijo, o esto le pertenece al Hijo pero no al Padre. Todo lo que es de Dios es de Dios. Y hablando de sus discípulos específicamente, estas cosas mías y tuyas, está hablando de los discípulos específicamente y finalmente dice, y he sido glorificado en ellos. Jesús entiende que la protección de sus discípulos es una parte clave en que Él sea glorificado y Él sabe que su glorificación es necesaria para que el mundo pueda oír el mensaje de rescate que Él ha venido a traer. Y al Dios obrar de una forma protegiendo y guardando las vidas de los que han creído en Jesús, Él está guardando también su testimonio ante el mundo y la gloria de Jesús se ve visiblemente en las vidas de ellos, de forma que los que aún no han llegado a creer puedan ver y puedan ser atraídos a esa misma fe. Jesús básicamente le está pidiendo al Padre que proteja la gloria que está viéndose desplegada en la vida de sus discípulos. Al guardar las vidas de sus discípulos, está también protegiendo la glorificación de Jesús por medio de esas vidas. Mientras sus discípulos disfrutan de la vida eterna en conocer al Padre y a Jesús, la calidad de sus vidas trae gloria a Jesús, quien es la causa de esta nueva vida. Y Jesús le pide por esto al Padre, que proteja a sus discípulos.
¿Cómo has experimentado tú al Padre guardando la gloria de la vida en Jesús en tu vida? Vamos a seguir, versículo 11. Y ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo vengo a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno como nosotros lo somos. Mientras estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado a mí. Y guardé, y ni uno de ellos se destruyó, salvo el hijo de destrucción, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Jesús sigue orando y pidiéndole al Padre que guarde a sus discípulos y explica por qué es necesaria esta intercesión. Porque Jesús sabe que Él está a punto de estar ausente. De aquí a pocas horas Él será arrestado y en menos de 24 horas habrá muerto y estará en la tumba. Y Él sabe que no va a estar ahí para cuidar de los discípulos en este momento, el momento más oscuro de sus vidas. Y habla de lo que se avecina y ya no estoy en el mundo. Y Jesús sabe que aún después de su resurrección, Él va después de 40 días a regresar a la diestra del Padre. Y Él está pensando a más largo plazo de que el Padre va a tener que ejercer este cuidado sobre ellos. Porque aunque Jesús se marcha del mundo, ellos siguen aquí. Jesús vuelve al Padre, pero sus discípulos se quedan atrás en este mundo. Así que Jesús se dirige a Él como Padre Santo. La palabra santo quiere decir apartado, con la idea de algo que está apartado de forma exclusiva para un uso muy resguardado y muy específico. Algo que le pertenece específicamente a Dios. Es como decir, por ejemplo, el bautisterio que tenemos aquí. Eso no es para uno bañarse, no es para refrescarse cuando hace calor. Lo tenemos con un motivo solamente y es llevar a cabo bautismos, porque eso está apartado para ese uso para Dios y le pertenece a Dios para ese uso exclusivo. Pues cuando hablamos de Dios como santo, ¿en qué sentido está apartado Dios? O sea, nuestra santidad es derivada de Dios mismo, ¿no? O sea, yo soy santo, yo soy una persona apartada porque mi vida, ahora que he puesto mi fe en Jesús, mi vida ahora le pertenece a Dios y yo soy santo porque he sido apartado para Dios y le pertenezco a Él. Pero ¿a quién le pertenece Dios? ¿Para quién está apartado Dios? ¿En qué sentido decimos de Dios que es santo? Y creo que lo que vemos en cuanto a Dios cuando hablamos de santidad es diferente de cuando hablamos de nosotros y de la santidad. Para nosotros la santidad es algo que solamente tenemos en relación a Dios. Para Dios la santidad es algo que Él tiene en sí mismo. Dios existe siempre apartado de todo lo demás que existe. Dios no depende del cosmos, no depende del universo, no depende de la existencia de nada para Él existir. Él, en ese sentido, siempre va a estar va a exceder, va a existir fuera de los parámetros de todo lo demás que exista. Él es el único ser que realmente puede decir, soy santo. Soy apartado, no dependo de la creación para mi existencia. Y Él se dirige al Padre con esa plena comprensión de que el Padre es Dios omnipotente, todopoderoso, que no depende de nada para su existencia. Es eternamente apartado y eternamente excede y está más allá de toda la creación. A Él es a quien se dirige. Guárdalos en tu nombre que me has dado. Jesús pide al Padre que guarde a sus discípulos y que lo haga en el nombre que el Padre le ha dado. Y me pregunto si Jesús aquí nos está refiriendo a algo que hemos visto a través del Evangelio de Juan. Vez tras vez, Jesús ha dicho de sí mismo, yo soy.
Ha usado el nombre de Dios, el nombre sagrado con el cual Dios se reveló a los israelitas, diciendo: yo no soy el Dios de la montaña, yo no soy el Dios del río, yo no soy el Dios del mar, yo soy el Dios que simplemente existe, fuera aparte de que toda la creación exista o no exista. Yo soy eternamente, existo y no dependo de nada para mi existencia. Yo soy. Jesús, hemos visto en el Evangelio de Juan, en muchas ocasiones ha dicho eso de sí mismo. Quizá el ejemplo más claro, cuando dice: antes que Abraham fuese, yo soy. No dice: antes que Abraham fuese, yo fui, yo soy muy viejo. No. Él usa el eterno presente que solamente se puede aplicar a Dios, porque Dios existe eternamente, fuera parte del tiempo mismo. Yo soy. Quizá esto es lo que tiene en mente cuando dice que yo los guardaba en tu nombre que me has dado a mí. Le pide: guárdalos en tu nombre que me has dado. Porque Jesús claramente ha reclamado para sí que Él es Dios, no simplemente un ser humano más, y su nombre mismo, Yeshua, Yahvé salva. Él es realmente Emmanuel, Dios con nosotros. Él es Dios venido a rescatar. Y Él dice que le pide al Padre que los guarde en este nombre, esta divinidad que Jesús mismo tiene. ¿Y cómo es que el Padre nos va a guardar? ¿Cómo va a proteger nuestras vidas? ¿Cómo va a guardar nuestras vidas? Jesús pide que sean uno, como nosotros lo somos, como Jesús y el Padre son uno. Ese es el nivel de unidad que Jesús está pidiendo para sus discípulos, que sean uno, como yo y tú, Padre, somos uno. Creo que a menudo no nos damos cuenta o no apreciamos o no entendemos lo importante que es para Jesús nuestra unidad. Pensamos que la unidad es algo que simplemente podemos dejar que ocurra naturalmente en un momento dado. Si hay alguien que me trata muy bien y siento afinidad y tenemos intereses compartidos, entonces disfrutaremos de unidad. Pero si requiere algún trabajo o alguna inconveniencia o alguna dificultad, yo no voy a gastar tiempo en esta unidad. Si piensas así, déjame recordarte que horas antes de enfrentar la cruz, Jesús estaba rogándole al Padre que fuéramos uno. Si era tan importante para Él en este momento tan crucial de su ministerio aquí en la tierra, entonces debemos entender que debe ser tan importante para nosotros. Y una de las cosas que es más dolorosas en la experiencia cristiana es la cantidad de veces que hemos visto y seguimos viendo y continúa sucediendo que la gente no son uno. No permiten que el Padre nos haga uno. Y sacrificamos nuestra unidad y nuestro amor por cualquier tipo de cosas, por diferencias de opiniones, porque uno piensa de esta forma, uno piensa de la otra, uno cree que deberían obrarse, o uno debería obrar de esta forma o aquella, y siempre acaban la gente creando divisiones e incluso separándose. Y normalmente cuando esto sucede nos autoconvencemos de que tenemos la razón porque apuntamos a algún fallo, alguna falta, alguna cosa incorrecta, o bien en la teología de la persona que estamos rompiendo esta comunión con ella, o en el comportamiento o la ética de esa persona, como si la unidad dependiese de que nosotros seamos perfectos. Como si la unidad que Jesús pide para nosotros tuviera que ver con que ninguno de nosotros esté equivocado nunca, o no hagamos nunca nada mal. Jesús no pide eso, que nunca nos equivoquemos, que nunca cometamos faltas el uno para con el otro, que nunca hagamos la cosa incorrecta. Jesús no dice eso, Él dice simplemente que seamos uno. El milagro de la unidad en el cuerpo de Cristo no tiene que ver con el hecho de que sea un grupo de personas perfectas. No, el milagro está en que es un grupo de personas sumamente imperfectas, pero que por un milagro de Dios Padre son uno.
Y son capaces de sobrellevar las faltas y las carencias y las dificultades unos de otros porque han entendido que ser uno es la forma en que el Padre nos guarda en este mundo hostil y difícil. Y piensa un momento en tu vida, tu experiencia en Cristo. ¿Cuántas veces los momentos más duros de tu vida se han podido sobrellevar y no te han destruido porque Dios te ha rodeado de una familia que te amaba? Una familia que lo daba todo por ti. Y en esta unidad el Padre nos guarda en este mundo que a menudo es difícil y duro. Y tenemos que aprender a apreciar esa unidad como algo sumamente valioso e importante. Jesús les dice, mientras yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado a mí. Jesús dice, yo los he mantenido y los he guardado y he guardado su unidad que les va a proteger. Ahora que me ausento, Padre, vas a tener tú a que seguir llevando esto a cabo. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Cómo es que Jesús montó este grupo de 12 discípulos y consiguió que estuvieran unidos? Uno era un celote. ¿Tú sabes lo que son los celotes? Eran los nacionalistas más empedernidos, los anti-Roma más furiosos, que querían que Roma se fuese y nos dejase en paz, y querían independencia judía y odiaban a Roma. Uno de los discípulos de Jesús era uno de esos. Otro era un publicano. Uno que había trabajado para Roma recogiendo y recaudando impuestos de sus compatriotas judíos. Uno que se había vendido a los romanos. Pero ahí los tenía Jesús, unidos, entendiendo que eran parte de la misma cosa. ¿Cómo consiguió Jesús eso? Pescadores, publicanos, celotes, personas tan diferentes, pero Jesús los unió y los guardó. Y dice que ni uno de ellos se destruyó, solo hay uno. El hijo de destrucción. Esta era una forma de hablar que tenían los judíos para decir que una persona estaba muy relacionada con una palabra o un concepto. Uno decía que era un hijo de algo, ¿no? Por ejemplo, Jesús le da el sobrenombre a Juan y a su hermano Santiago de hijos del trueno. ¿Por qué? Porque parece ser que eran dos hermanos muy impetuosos, muy lanzados y muy prontos a airarse. Hay un momento en el Evangelio de Lucas que nos dicen que hay unos samaritanos que rechazan a Jesús y ellos le dicen a Jesús, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pues Jesús les dio ese sobrenombre, ¿no? Hijos del trueno. Es decir, hijo de destrucción, es decir, que hay uno de los discípulos de Jesús que está muy relacionado a esta idea de la destrucción. Obviamente está hablando de Judas. Y él dice, el único de mis discípulos que se ha perdido es este hijo de destrucción, esta persona que nunca ha llegado a poner su fe en mí, nunca lo hizo y no va a llegar a ese punto porque él va a escoger la avaricia en lugar de la fe en mí. Y en eso él va a conseguir destruir su vida, va a acabar su vida en desesperación y remordimiento, pero no va a poder ser salvo. ¿Y por qué Jesús incluyó en su número uno que él sabía que no era realmente uno de los de la fe, que era uno que estaba ahí, pero nunca llegó realmente a confiar en él? Dice para que se cumpliera la Escritura. Hay muchos salmos de David en los cuales él habla de cosas que entendemos tienen conexión mesiánica, tienen conexión no solo con la vida de David, sino con la vida del Mesías que iba a venir. Y hay salmos de David en el que él habla de ser traicionado por amigos íntimos, que ellos le traicionan y que ese amigo íntimo va a acabar en destrucción. Y era parte del plan divino que Jesús experimentase ese nivel de traición.
que Jesús, el que iba a dar su vida para rescatarnos a todos del pecado y de la muerte, que Él mismo experimentase en su propia vida la traición tan dolorosa que es que una persona íntima, uno de tus amigos más íntimos, sea el que te traiciona. Y dado que eso formaba parte de Jesús mismo convertirse en el perfecto autor de salvación, estaba ya previsto en la Escritura y en el plan divino. Así que Jesús dice, sí, uno de mis discípulos se ha destruido, se ha perdido, pero es porque era parte del plan. No por carencia en cuanto a mi cuidado o mi disposición de cuidar o ayudar. Pero Jesús repite, ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. A veces pensamos que Jesús solamente está interesado en la misión que nos ha encomendado. Y tenemos una misión de hacer discípulos a todo el mundo, hasta los confines de la tierra, y de enseñar a las personas que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta es la gran misión que Él tiene para nosotros, y si nos cuesta, pues nos cuesta, y si es duro, pues es duro, y si tenemos que morir en el intento, morimos en el intento, y es a Él, porque la misión es más importante que ninguna otra cosa. Estamos hablando de vida o muerte con ramificaciones eternas. Así que podemos pensar, ¿no?, que Dios lo único que le importa es su plan y su gloria y lo que Él está haciendo. Y si nuestra vida es miserable porque es lo que hay que pagar para lograr eso, pues que sea miserable. Pudiera ser así. Y estoy de acuerdo que el plan de Dios es mucho más importante que mi propia felicidad. Lo que Dios está haciendo en todo el mundo, en todo el universo, en todo el cosmos, es mucho más importante que las cosas que a mí personalmente me apetecen o no me apetecen en mi vida. Y cuando yo me rindo a Jesús, yo estoy entrando en poner su reino primero, en poner lo que es importante para Él antes de lo que es importante para mí. Pero ¿sabes qué? Dios no nos pide este cambio de prioridades, que rindamos nuestras preferencias a las preferencias suyas, porque Él simplemente va a gastarnos y a usarnos y maltratarnos. Tenemos la suerte de que este Dios que tiene este gran plan de redimir al mundo, este Dios es un Dios bueno. Y su intención para con nosotros es para bien. ¿Por qué pide Jesús que el Padre nos guarde y nos haga uno y que guarde nuestra unidad y nos proteja en este mundo hostil? No nos quite del mundo, porque tenemos una labor que llevar a cabo en este mundo y va a ser difícil y va a ser duro y vamos a sufrir, pero que Dios nos guarde en medio de ello. ¿Para qué? No es simplemente para que cumplamos la labor que Él tiene para nosotros. Nota el motivo que Jesús dice que tiene en mente. Para que tengan mi gozo completo en sí mismos. La Biblia nos dice que Jesús, cuando enfrentó la cruz, puestos los ojos en el gozo que venía al otro lado, Él soportó y hasta aún menospreció y despreció el sufrimiento de la cruz, porque el gozo que venía detrás era tan superior a ese sufrimiento. Jesús quiere que ese gozo suyo sea completo en nuestras vidas. Quiere que nosotros disfrutemos plenamente hasta la medida completa, que se llene el vaso hasta arriba donde ya no quepa más. El gozo que Él ha descubierto, que Él descubre al otro lado de la cruz, el gozo de redimir a la creación, que nosotros seamos partícipes en ese gozo. Nuestra obediencia y cualquier sufrimiento que sea necesario en el camino a esa obediencia, todo ello tiene como fin no simplemente el lograr los propósitos de Dios, sino como fin que Dios pueda compartir con nosotros plenamente su gozo en nuestra redención. El gozo que Jesús experimentó cuando consumó plenamente el plan del Padre de redimir a la creación y pudo decir, consumado es.
he redimido a la creación. Y voy a poder compartir mi gozo eternamente con los que se vuelvan a mí en fe. Jesús pide al Padre que nos proteja y nos guarde y nos haga uno para que en medio de esa unidad que trae gloria a Jesús, al vivir esa vida estemos viendo completo en nosotros su gozo. La gloria que Dios guarda en nosotros se encuentra en nuestra perfecta unidad. Y esto nos hace participar plenamente del gozo mismo de Jesús. Piensa en tu propia vida. ¿Cómo has encontrado el gozo de Jesús completado en tu vida a través de la unidad que te ha permitido disfrutar con otros creyentes? Seguimos, versículo 14. Yo les he dado tu mensaje y el mundo les ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del malvado. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Apártalos en la verdad. Tu mensaje es verdad. Jesús dice, yo les he dado tu mensaje. De hecho, Juan nos describe a Jesús mismo como el mensaje de Dios hecho carne. La comunicación de Dios a nosotros venida en carne humana. Y Jesús dice, yo he comunicado ese mensaje que me enviaste para comunicar. Y ellos han recibido ese mensaje y se han rendido a ese mensaje. Y por eso el mundo les odia. Porque ya no son del mundo. Han abandonado esa rebelión en contra del Creador. Han abandonado ese desafío a Dios. Y en lugar de eso se han aliado con Dios. Se han sujetado a Dios. Han aceptado a Dios como Rey y Señor de sus vidas y del universo. Y el mundo que está todavía en rebeldía en contra de Dios les odia por eso. Pero ¿sabes qué? Cuando venimos a la fe en Jesús, cuando abandonamos esa lucha inútil, esa lucha que solamente lleva a la destrucción, cuando abandonamos eso, dejamos de pertenecerle a este mundo que está en rebeldía contra su Creador. Nosotros ya no somos parte de eso. Hemos abandonado esa lucha y ahora le pertenecemos al Padre y no somos del mundo. ¿Sabes qué? Jesús dice, yo no soy del mundo. Y ellos tampoco. Jesús vino al mundo para rescatarlo. Y nosotros, al ser rescatados por Él, dejamos de pertenecerle a este mundo porque ahora le pertenecemos a Él. Y no somos del mundo, como tampoco Jesús es del mundo. Nota que Jesús no pide que nos saque del mundo. Si el mundo nos odia, si el mundo aborrece a Jesús, y por ello nos aborrece a nosotros, Jesús nos dice, por favor, Padre, sácalos del mundo. Quítalos de esa situación de ser odiados. Creo que a veces en este país, como cristianos, tenemos la idea equivocada de que la labor del gobierno que está por ahí en el país es hacer fácil mi vida cristiana. Y en cuanto empezamos a notar en nuestra sociedad que hay hostilidad en contra de nosotros porque le pertenecemos a Cristo, pensamos que el gobierno está haciendo algo indebido. ¿Sabes qué? Vete a cualquier lugar del mundo y en la mayoría del mundo los gobiernos humanos son abiertamente hostiles a los que son de la fe en Jesús. No te sorprenda, el mundo aborrece a Jesús. Y nota que Jesús no pidió que Dios nos saque del mundo, que nos quite de esa situación de ser odiados por el mundo. No. Simplemente pide que el Padre nos guarde del malvado. Tenemos un enemigo, Satanás. Y Jesús está a punto de lograr la derrota completa del pecado y la muerte. Y con eso el poder de Satanás para acusar y calumniar y condenar le va a ser retirado por completo. Y va a perder el poder que tenía.
y en gran ira y enojo por esa derrota, Satanás va a ir por la tierra como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien cuánto bien puede destruir antes de que llegue el momento en que él mismo sea lanzado al lago de fuego. Y Jesús sabe esto y le pide al Padre no que nos saque del mundo, no que nos quite las dificultades que vamos a enfrentar en este mundo, sino que nos guarde del que está deliberadamente maniobrando y tramando para destruirnos. Que el Padre nos proteja y nos guarde. Te voy a decir, esto es lo único que Jesús nos dice, que nos va a guardar del mal y de los estratagemas del malvado. Los santos que ya murieron no son los que te van a proteger del malvado. Tus antepasados no te van a proteger del malvado. Los ángeles no van a protegerte del malvado. No hay otra cosa que nos guarde en este mundo que el Padre mismo. Y a veces aún en el mundo cristiano tratamos de arrastrar a la fe cristiana el pensamiento mágico del mundo pagano. Y pensamos que la protección del mal de ojo y de las cosas son una serie de rituales o unas cosillas que tenemos que hacer, o hay que poner un versículo bíblico en la puerta porque si no, y pensamos que es magia. Que yo aprendo el encantamiento, el versículo mágico y lo digo y lo recito y así es como funciona mi protección. Eso no te protege. Lo que te guarda en este mundo es Dios Padre. La Biblia no es un libro de conjuros mágicos. Es un mensaje para llevarte al Padre. Y en esa relación encuentras la protección que necesitas en tu vida. No hay rituales mágicos. Yo como pastor, yo no tengo agua bendita, yo no voy por ahí y puedo tocar cosas y de repente todo está bien. No. El Padre es quien nos guarda a todos. Y esa protección la hallamos en esa relación con Él. ¿Quieres estar seguro en este mundo? Busca al Padre. Ríndete a Él y permite que Él te guarde del malvado. Jesús le pide al Padre que aparte a sus discípulos en la verdad. Y Jesús dice, tu mensaje es verdad. Es muy interesante que en el Evangelio de Juan estas dos palabras se han usado para referirse a Jesús. Jesús, nos dice Juan, es el mensaje que era con Dios. Y es Dios y que se hizo carne y vino a nosotros a comunicarnos este mensaje supremo de Dios. Él es el mensaje, no simplemente es el que comunica el mensaje, pero Él mismo es ese mensaje. Jesús también dice que Él es la verdad. No simplemente que dice cosas verdaderas, no simplemente que comunica verdad, sino que Él es la verdad misma. Estas son las cosas en las que Jesús le pide al Padre que nos aparte. Apártanos en la verdad. Y dice, tu mensaje es verdad. Básicamente, estamos siendo apartados y guardados en este mundo conforme estamos apartados y guardados en Jesús, conforme permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, conforme somos suyos. Y Él se da a nosotros. Lo he traducido, apártalos, pero es la misma palabra de santificar, de hacer santo, de hacer apartado, consagrado. Santifícalos, apártalos para ti en tu verdad. Tu mensaje es verdad. Es Dios mismo quien nos guarda en este mundo. Nuestra seguridad no se encuentra en conocimiento, no se encuentra en métodos para protegernos físicamente de agresiones. Nuestra seguridad no se encuentra en que el gobierno bajo el cual nos encontramos en el país, que de la casualidad que estamos viviendo, que sea un gobierno estable y sin corrupción. Eso no siempre sucede.
pero nuestra seguridad está en que conocemos al que es la verdad. Conocemos al mensaje de Dios hecho carne, y en ese conocer el Padre nos guarda del maligno y de sus designios y sus planes. Jesús no pidió que fuéramos removidos de este mundo que es hostil a Dios y a los que le pertenecen. Él pidió que seamos guardados en este mundo. ¿Cómo has experimentado a Dios protegiendo tu vida en las dificultades de vivir en este mundo? Y terminamos, versículos 18 y 19. Tal como tú me enviaste al mundo, así yo les envié al mundo. Y por ellos yo me aparto a mí mismo, para que también ellos puedan ser apartados en verdad. ¿Por qué es tan importante que el Padre nos guarde en este mundo? Bueno, porque tenemos también una labor importante que llevar a cabo. O sea, si es simplemente que quiere compartir con nosotros la eternidad, pues el momento en que llegamos a la fe en Jesús, podríamos morir y pasar directamente a disfrutar de esa eternidad sin tener que sufrir nada más. Pero Jesús nos deja en el mundo porque nos ha enviado al mundo. Este mundo necesita personas que estén colaborando con Dios en esta labor de rescate. Jesús murió en la cruz para rescatar al mundo y nosotros somos partícipes con Él en esa labor, y esa es la labor de nuestra vida. Todo lo demás, lo que es orar y alabar a Dios y disfrutar de Él, todo eso lo vamos a hacer eternamente y mejor de lo que estamos haciendo ahora. Lo único que no vamos a poder hacer una vez que se cierra el telón en este mundo es compartir el mensaje con los que aún no lo han recibido. Es ser partícipes en la labor de extender la invitación a ser rescatados. Así que el Padre nos guarda para que podamos cumplir esta labor. Tal como el Padre envió a Jesús al mundo, así Jesús nos envía a nosotros para redimir, para rescatar. Y nota que Jesús está explicando cómo es que Él hace posible que nosotros participemos con Él en esto. Por ello yo me aparto a mí mismo, yo me hago santo a mí mismo, yo me santifico a mí mismo. Creo que Jesús está hablando de lo que está a punto de hacer. Jesús está a punto de ofrecerse voluntariamente como el sacrificio por el pecado del mundo. Y Él va a ser el que se ha apartado para cargar con el pecado del mundo. Eso que por milenios, por miles de años han estado simbolizando las palomas y las cabras y las ovejas y el ganado, todo lo que se ha sacrificado sobre el altar en la historia de Israel era mero símbolo, apuntando al momento en que llegase el verdadero sacrificio, el que se apartó a sí mismo como el sacrificio perfecto por el pecado del mundo. Y Jesús dice, eso es lo que yo estoy a punto de hacer. Por ellos yo me aparto a mí mismo. Jesús fue a la cruz por los discípulos, por los que iban a creer en Él. ¿Por qué hizo eso? Para que también ellos puedan ser apartados en verdad. Nota, Jesús se aparta para nosotros, se aparta a morir por nuestros pecados. Y Él dice que ellos también sean apartados, pero nota que no dice de nosotros que seamos apartados para morir. A nosotros no nos corresponde morir por el mundo, no nos corresponde morir por el pecado del mundo. Eso solo lo hace Jesús. A nosotros nos corresponde estar apartados para la verdad. Apartados para Dios, para pertenecerle a Él. Que seamos suyos, que le pertenezcamos completamente a Él y estemos apartados para su uso exclusivamente en este mundo. Jesús, con su muerte, nos ha apartado para vivir en su verdad. Jesús le pidió al Padre que nos apartara en Él.
Él, quien es ese mensaje de Dios, quien es la verdad, para que cumplamos la tarea para la que nos envía al mundo. Dio su vida para hacer que esto fuera posible. ¿Cómo estás viviendo tú la misión que Jesús te ha dado en este mundo? Esa misión que hizo posible al ir a la cruz. Jesús oró por sus discípulos. Él pidió que ellos le glorificasen a Él conforme el Padre les hace perfectamente uno. Y esa unidad sería parte de lo que los guardaría en este mundo. Demostraría la gloria del Padre que envió a Jesús para redimir al mundo. El Padre está demostrando su bondad en esa redención, en esa unidad en amor que está forjando entre los discípulos de Jesús. Así Jesús quiere compartir con nosotros su pleno gozo, el mismo gozo que inundó su corazón cuando Él logró completar la redención del cosmos. Y ya que hemos encontrado vida en Dios Padre a través de Jesucristo, este mundo roto que está a nuestro alrededor ya ha perdido su encanto para con nosotros. Ya no somos de este mundo. Nos hemos dado cuenta de que hay mucho más. Nos hemos dado cuenta de que hay cosas sagradas y preciosas que han invadido nuestra realidad ahora y que vamos a poder disfrutar de ellas eternamente. Así que lo que este mundo nos ofrece ya no nos llama como antes. Ahora sabemos dónde está nuestro verdadero hogar y solo estamos de paso por estas tierras de sombra. El Padre nos guarda en este mundo, cimentándonos en Jesús. Jesús, quien es el mensaje de Dios. Jesús, quien es la verdad. Al escuchar a Jesús y al ver que nuestros corazones están arraigados en la verdad que se encuentra solo en Jesús, estamos protegidos en este mundo que a menudo es hostil. Quiero preguntarte esta mañana, ¿has encontrado tú esa comunidad, esa unidad que el Padre milagrosamente hace realidad en nuestras vidas? Ese gozo y esa seguridad que solamente se encuentran en Dios Padre por medio de Jesucristo, quien es mensaje y verdad. Espero que sí. Vamos a orar. Dios Padre, gracias por amarnos, por enviar al Hijo. Gracias por guardarnos en este mundo que a menudo es difícil y tantas cosas que enfrentamos diariamente. Gracias porque aunque hay un maligno por ahí que está buscando nuestra destrucción y está tramando para conseguir destruirnos, tú nos proteges, tú eres ese escudo a nuestro alrededor y tú guardas nuestro caminar. Ayúdanos, Padre, a cimentar nuestras vidas y nuestra seguridad plenamente en ti. Y Señor, Dios, danos acceso íntimo y pleno a tu mensaje. Haznos partícipes de tu verdad. Y en ello guárdanos, no solamente para que no seamos destruidos, sino para que se pueda guardar la misión que nos has encomendado. Padre, guarda en nosotros la capacidad de comunicar adecuadamente este mensaje de salvación, de rescate. Y completa nuestro gozo en Cristo conforme participamos contigo en esta labor. Y Padre, pedimos todo, como siempre, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.